Hoy continuamos con la serie de podcast que lleva por título Así vendí mi guión, en el cual, he analizado cómo se escribieron y vendieron guiones tan famosos como el del increíble Will Hunting, el de Juro, el de Rocky, el de Little Miss Sunshine, Bailando con Lobos, y esta vez se lo vamos a dedicar a una serie, la primera serie, y es, una de las series más famosas de Netflix, que lleva por título Stranger Things. Y, como venimos haciendo en la serie, nos lo van a contar sus propios guionistas, en este caso, los hermanos Duffer. Y hoy en cursosdeguion.com estamos publicando una masterclass nueva que lleva por título Cómo negociar un guión. Porque sí, una vez que salimos ya de la cueva los guionistas y nos enfrentamos al mundo, tenemos que saber como mínimo algo de los contratos, porque es la forma que tenemos de relacionarnos en la sociedad, ¿no? Bueno, pues en la masterclass voy a intentar contar todo lo que a mí hace 30 años, cuando me metí en este mundo, me hubiera gustado saber. Que básicamente es los tipos de contrato que hay, los elementos que tienen estos contratos, por lo menos los elementos más importantes, y sobre todo, una cosa súper importante es ¿qué es lo que podemos negociar en un contrato, ¿no? Cuando un productor o otra persona en la industria nos propone un contrato, hay cosas que se pueden negociar, otras no. ¿Cómo hacerlo? Pues hablo de todo esto en la masterclass, y además que incluyo varios contratos de modelo que podéis descargaros para luego poder adaptarlos a vuestras necesidades. Ya nos vamos con Stranger Things, Así vendí mi guión, contado por los hermanos Duffer. Cuando empezamos a trabajar en Stranger Things, estábamos en un punto complicado de nuestra carrera. Después de graduarnos de Chapman, habíamos vendido nuestro primer guión y pensamos que habíamos logrado nuestro gran avance. Pero las cosas no resultaron como esperábamos. Nuestro primer largometraje fue mal manejado y básicamente fue descartado por el estudio. Nos sentíamos desanimados y comenzamos a cuestionar nuestro lugar en la industria. Y así llegamos a un elemento que luego resultó ser clave. Nuestro encuentro con M. Night Shyamalan, que fue un momento clave porque era algo que jamás habíamos imaginado cuando comenzamos a escribir guiones. Todo empezó cuando escribimos un thriller llamado Hayden, un proyecto muy al estilo de las películas de suspenso y con las que crecimos, y que reflejaba parte de la influencia de Shyamalan tuvo sobre nosotros. Después de escribir el guión y de tener dificultades para encontrarle un hogar, de alguna manera Hayden terminó en manos suyas. Fue surrealista. Aquí estaba un director cuyas películas, como El sexto sentido y Señales, habían sido una gran inspiración para nosotros cuando éramos adolescentes. Él no solo leyó el guión, sino que le encantó, y lo que más nos impactó fue lo que vino después. Nos llamó directamente para ofrecernos trabajar con él. Cuando volamos a su mansión en Pensilvania, todo se sintió irreal. Pasamos semanas allí hablando de narrativa, de cine y aprendiendo todo lo que podíamos de él. Shyamalan nos pidió que le ayudáramos en su serie de televisión, Wildwood Pines, que estaba desarrollando en ese momento. Fue una oportunidad increíble porque no solo nos permitió trabajar en un gran proyecto, sino que también nos dio nuestras primeras credenciales en televisión. Algo que terminaría siendo fundamental cuando más tarde desarrollamos Stranger Things. Shyamalan nos dio una gran confianza en nuestras habilidades como narradores, y esa colaboración nos ayudó a reavivar nuestra pasión por contar historias. Él fue quien nos impulsó a experimentar con la televisión de una manera que no habíamos considerado antes, y esa experiencia nos abrió los ojos a la fusión que empezaba a suceder entre cine y la televisión. Trabajar con alguien que había tenido un gran impacto en nuestras vidas creativas fue un impulso enorme para nosotros y sin duda uno de los momentos más formativos de nuestra carrera. Mientras trabajábamos en su proyecto nos dimos cuenta de que el medio estaba cambiando. Series como True Detective o The Nick estaban llevando la narración televisiva a nuevos niveles. Y nos inspiró la idea de contar una historia más larga y profunda, algo que no necesariamente encajaba en el formato tradicional de cine. Nosotros teníamos una idea que nos apasionaba, una historia que rendía homenaje a las películas y libros con los que crecimos en los años 80. Queríamos crear una serie que mezclara misterio, ciencia ficción y elementos sobrenaturales, pero centrada en niños como protagonistas, aunque no necesariamente dirigida a un público infantil. Esa idea de Stranger Things realmente nos surgió de una mezcla de nuestras obsesiones de la infancia y el desear contar una historia que encapsulara todas esas emociones que experimentamos cuando éramos niños.
Os recuerdo que crecimos en los años 80 viendo películas que dejaron una marca profunda en nuestra forma de entender el cine y la narrativa. Hablo de películas como E.T., Los Goonies, Cuenta conmigo, que no solo nos encantaban, sino que nos enseñaron cómo los niños podían ser los héroes de sus propias aventuras, enfrentando lo extraordinario desde una perspectiva completamente humana y vulnerable. Nosotros siempre hemos estado fascinados por el concepto de lo extraordinario dentro de lo ordinario. Nos encantaba cómo cineastas como Steven Spielberg o John Carpenter podían tomar escenarios cotidianos y transformarlos en algo mágico o aterrador. Queríamos capturar esa misma sensación, donde algo extraño y aterrador podía surgir de un vecindario común, con personajes que parecían personas reales y no superhéroes. Fue de ahí de donde salió la idea inicial de Stranger Things. Además, siempre nos gustó la narrativa de Stephen King, que también influyó mucho en la serie. Nos encanta cómo sus historias a menudo tienen lugar en pueblos pequeños, donde lo sobrenatural o terrorífico invade la vida diaria. Queríamos hacer algo similar con Hawkins, Indiana, nuestro pequeño pueblo ficticio donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. La serie no solo está impregnada de estos homenajes, sino que también queríamos rendir tributo al formato serializado, casi como si fuera una película larga dividida en capítulos, algo que comenzó a resonar con nosotros después de trabajar en televisión. Nos dimos cuenta de que para contar la historia que queríamos, una que combinara elementos de ciencia ficción, horror y misterio con relaciones humanas profundas, el formato televisivo era ideal. Esto nos permitía construir la tensión lentamente, desarrollar a los personajes y profundizar en el misterio a lo largo de varios episodios. Decidimos apostar por nosotros mismos y tomamos el dinero que habíamos ganado con Wayward Pines para tomarnos medio año y desarrollar esta idea. Nos sumergimos en la escritura y por primera vez en mucho tiempo sentimos que las palabras fluían con naturalidad. Estábamos escribiendo algo que realmente amábamos, sin intentar complacer a nadie más que a nosotros mismos. Y ahí llegamos a la siguiente etapa, que normalmente suele ser la más difícil, que es la venta del proyecto. Cuando terminamos el guión piloto y un bosquejo de la primera temporada, comenzamos a presentarlo a diferentes cadenas y estudios. La respuesta inicial fue desalentadora. Muchos nos decían que una serie protagonizada por niños no funcionaría a menos que fuera dirigida exclusivamente a niños. Otros no entendían la ambientación en los años 80 o pensaban que el tono no encajaba en ningún género claramente definible. Hubo un momento en que una cadena mostró interés, pero solo si nos apartábamos como directores y dejábamos que otros se hicieran cargo del proyecto. Fue una decisión difícil, pero decidimos mantenernos firmes y rechazar esa oferta. Sentíamos que esta era nuestra historia y queríamos contarla a nuestra manera. En ese momento llegamos a nuestro punto más bajo después de haber sido rechazados por casi 30 redes, productoras, canales. Nadie parecía entender nuestra visión y estábamos comenzando a sentir que quizá la serie nunca vería la luz. Pero entonces Dan Cohen, vicepresidente de 21 Labs Entertainment, leyó el guión y vio algo especial. Él lo recomendó a su jefe, Swan Levy, para que se reuniera con nosotros. Recuerdo esa primera reunión con Swan como si fuera ayer. Fue rápido pero contundente. En apenas 10 minutos Swan ya había decidido que quería trabajar con nosotros. Nos dijo que veía un diamante bruto en nuestra historia y que tenía la intuición de que esto podía ser algo grande. Esta conexión fue crucial porque hasta ese momento no habíamos encontrado a nadie que realmente comprendiera el potencial de nuestra serie. Swan, que ya era un productor y director consolidado en Hollywood, fue el que abrió la puerta a Netflix para nosotros. Lewy tenía una gran relación con Netflix y cuando presentamos el proyecto a la plataforma, él fue nuestro mayor defensor. Literalmente, Netflix fue la primera cadena a la que presentamos el proyecto después de conocernos con Levy y al día siguiente ya teníamos una respuesta positiva. Compraron toda la temporada. Fue un cambio radical en nuestro destino y Swan jugó un papel fundamental en ello. En ese entonces, Netflix estaba comenzando a invertir fuertemente en contenido original y buscaba nuevas voces y proyectos innovadores. Cuando les presentamos nuestra idea entendieron lo que queríamos hacer. No solo aceptaron la propuesta, sino que también nos permitieron dirigir y mantener el control creativo que deseábamos. Trabajar con Swan también fue muy fluido. Esa confianza que él depositó en nosotros nos dio el impulso necesario para llevar a cabo la visión que teníamos desde el principio. Su apoyo no solo nos ayudó a vender la serie,
sino que nos permitió mantener nuestra voz y estilo, algo que fue clave para que Stranger Things se convirtiera en el fenómeno que es hoy. El apoyo de Netflix también fue crucial. Nos dieron la libertad para elegir al elenco, muchos de ellos actores jóvenes y desconocidos, y para desarrollar la historia tal como la habíamos imaginado. Trabajamos duramente en todos los detalles, desde la ambientación y el diseño de producción hasta la música y el sonido, para crear esta sensación de las películas de los 80 que tanto nos inspiraron. Cuando Stranger Things se estrenó, no teníamos idea de cómo sería recibida. No hubo una gran campaña de marketing. Simplemente se lanzó en la plataforma y esperamos que la audiencia la encontrara. La respuesta fue abrumadora. La serie resonó con personas de todas las edades, conectando tanto con aquellos que sentían nostalgia por los 80 como con una nueva generación que se enamoró de los personajes y la historia. Mirando atrás, creemos que el éxito de Stranger Things se debe a que finalmente nos permitimos escribir algo que realmente amábamos sin tratar de ajustarnos a lo que pensábamos que la industria quería. Aprendimos que a veces es necesario arriesgarse y apostar por uno mismo. Aunque enfrentamos rechazo y dudas, mantenernos fieles a nuestra visión fue la clave para crear algo que realmente conectó con la gente. Bueno, y así terminamos este relato de los hermanos Duffer, de su aventura, ¿no? Y de cómo consiguieron escribir y producir Stranger Things. Si quieres conocer la historia de alguna gran película, de cómo se escribió y cómo consiguieron vender su guión, sobre todo cuando es un primer proyecto, cuéntamelo en los comentarios y yo lo busco por ti.